Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a nuestro conversatorio. Esta vez vamos a hacer una modalidad distinta, vamos a hacer una masterclass a 10 voces alrededor de nuestros temas comunes. Para quienes nos acompañan por primera vez en Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, este es un espacio de zona segura que hemos desarrollado desde marzo del 2020, cuando un virus nos hizo poner en jaque a la economía global, y que desde entonces hemos ido armando una comunidad de conocimiento para compartir aprendizajes y compartir experiencias en las buenas prácticas de la gestión de riesgos y oportunidades, del aseguramiento integral del riesgo y de la continuidad y la resiliencia organizacional. Y hoy quisimos convocarlos hoy y dentro de 8 días, porque esta clase tiene segunda parte, a una masterclass que hemos denominado ¿Qué es el aseguramiento integral del riesgo? Y
quiero darle la bienvenida a grandes amigos con los que vamos a tener conversación, porque hoy la conversación es mía con ustedes o ustedes conmigo alrededor de este tema, del aseguramiento integral del riesgo. Yo primero les voy a hacer una breve exposición, les prometo que va a ser breve, de cuál es el planteamiento general del concepto de aseguramiento integral del riesgo y luego podemos ir abordando cada uno de los temas de la mano de cada uno de ustedes. Eh, y vamos a hacerlo en orden de lo más externo del componente de una organización hasta lo más íntimo del componente de la organización. Iniciamos esa conversación hablando de gobierno corporativo, de cumplimiento, de aseguramiento de las personas, de aseguramiento de los procesos, de aseguramiento de la información, de aseguramiento financiero, de continuidad de negocio, de resiliencia organizacional. Vamos a hablar de todo esto, pero pensando siempre en cómo ayudarle a nuestros clientes, cómo ayudarle a nuestros colegas a tener un modelo conceptual de aseguramiento integral del riesgo. Lo primero es hablar y saludar a las personas que hoy nos acompañan. Aquí está Albeiro González, está Andrés García, está Iván Gaviria, está Camilo González, está Carlos Mauricio Moreno, está César Elías Mueces, alumno del coaching en gestión de riesgos y oportunidades, está Diana Patricia Muñoz también, que es nuestra alumna, Gloria Eliana Blandón de Clínica, Hernán Avendaño, un gran amigo que ha sido también un partícipe de estos conversatorios. Está Josué Hurtado, está Juan Abreu, también alumno de nuestro coach en gestión de riesgos y oportunidades. Está Juan Sebastián Cabrera y Julián López de Cuádrico, Karen Juliet Conde, Luz Adriana Gómez y hay más personas conectadas, pero pues no tendría tiempo de saludarlos a todos. Pero a todos bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy en esta masterclass. Eh, para iniciar, yo quiero ir a esta presentación para hablar sobre el concepto general de aseguramiento integral del riesgo. Y quiero empezar esto desarrollándolo con el producto de este producto fresquito que tuvimos hace poco en una de las clases del coach en gestión de riesgos y oportunidades. Y en una de las clases hicimos a través de la plataforma de Mentimer, cuáles son las principales causas del riesgo. Y fue una cosa bien interesante en esa encuesta así hecha dentro de nuestra clase, descubrir que la gran mayoría de los profesionales que hoy nos acompañan tienen claro que la primera capa de causas del riesgo está centrada en el comportamiento individual del hombre. El desconocimiento y el descuido, que son dos actitudes o dos comportamientos humanos, luego la imprevisión y la negligencia, y finalmente la impericia en los actos fortuitos. Y miren que la fuerza mayor y el dolo aparecen con una muy baja concentración de las respuestas. Este primer dato lo traigo a colación porque de una forma quisimos reflejar la realidad de cómo y por qué finalmente los riesgos viven y conviven con nosotros. Viven y conviven con nosotros por esto, porque mientras unas personas están concentrados en el propósito de la compañía, en generar valor a la compañía y concentrados en sus actividades, siempre habrá un grupo de personas que apáticas a tener o a sumarse a la tarea, eh, con su comportamiento y su apatía,
pueden generar cualquier tipo de situación. Esto, desde el punto de vista de comportamiento, llegábamos a la conclusión en clase en el coaching, que finalmente los riesgos más que técnica tienen que ver con cómo hacemos para que las personas entiendan el dimensionamiento del riesgo y la importancia de sumarse en forma colectiva a entender los riesgos desde las distintas posiciones de la estructura y de los organigramas en las organizaciones. Que tanto el presidente como el vigilante, tanto la señora o el señor de oficios varios como el supervisor de línea de producción, como el ejecutivo, como el comercial, todos tienen una actuación y un protagonismo en los modelos de riesgo. Un protagonismo porque cada uno es responsable de determinados riesgos y una responsabilidad porque muchas de esas personas ni siquiera son conscientes del riesgo y que esa conciencia, esa falta de conciencia del riesgo es tal vez el principal foco para que los riesgos aparezcan en nuestro escenario. Así, ahora con las tendencias mundiales a hacer multitask, una persona no es capaz de absorber tal cantidad de información y tal cantidad de situaciones que finalmente le van a complicar su tarea diaria. Es pensar que a través de todas esas multitareas también hay un foco de riesgo que finalmente hace que las personas o no tengan la capacidad de concentración para atender a todo lo que lo bombardea, o finalmente uno se sesga en la atención y le presta más atención a unas cosas que a otras, lo cual hace que esto se vuelva una situación potencialmente peligrosa. Esas condiciones inseguras de las que se habla en seguridad y salud en el trabajo, finalmente no son el resultado, no son más que el resultado de la conjunción entre no tener los recursos y no tener la conciencia y el escenario propicio. Pero más allá, más allá de una percepción general, hay que entender que cuando hacemos aseguramiento integral del riesgo, cuando hacemos gestión del riesgo, no podemos hacer gestión del riesgo, sino de los riesgos. Que los riesgos aparecen en el escenario con distintas formas y categorías y en distintas formas de manifestación. Así, en una sola compañía, en un solo ecosistema, en una sola instalación o en un solo predio pueden aparecer este sinnúmero de situaciones. Primero, un marco legal que hace que yo tenga que tener claridad sobre la normatividad y la regulación de mis actividades. Y eso ya trae de por sí y consigo unos riesgos que son de carácter legal, que son de cumplimiento legal o normativo. Y si a eso le sumamos los procesos de la compañía, en donde yo hago, dependiendo de mi estructura, si es funcional o por procesos, ya casi no hay empresas que se rigen por lo funcional, pero pues habrá algunas. eh, Esa gestión por procesos hace que sea necesaria la intervención la intervención en cada uno de esos procesos, en el administrativo, en el financiero, en el operativo, en el comercial, en la logística, en gestión humana, en el abastecimiento. Todos los procesos tienen unos riesgos que hacen parte de lo que generalmente llamamos riesgos operacionales. Pero no contento con eso, la legislación en los países que nos hemos ido alineando con los objetivos y con las prácticas de la OCDE, hemos visto cómo con
a través de la Organización Internacional del Trabajo y el Instituto ISO nos han ido llevando de unos decretos sobre seguridad y salud en el trabajo en cada país, en República Dominicana, en Perú, en Ecuador, en Colombia, a una legislación que paulatinamente se ha ido volviendo más exigente y nos ha llevado incluso a tener estándares ya internacionales homologados a través de lo que se conoce hoy como la norma ISO 45000 de seguridad y salud en el trabajo, pero que ya hace parte casi que de la incorporación de la normativa en nuestros países. No contento con eso y ahora con todo lo que estamos viviendo de las afectaciones climáticas y de todas las situaciones que estamos viviendo a partir de la variabilidad, de la variación climática y del efecto invernadero, eh, tenemos que tener mucha atención y una especial atención a los temas de gestión ambiental, sostenibilidad, gestión de todos los aspectos e impactos ambientales que pueden afectar a nuestra organización. Pero a esto hay que sumarle también toda la alineación que hoy tienen la Organización Mundial de Aduanas y las agencias de seguridad de los distintos países alrededor de prevenir el delito transnacional, especialmente en lo que se aprovecha la carga como motor para el tráfico de narcóticos o el tráfico de armas o el contrabando. Y entonces aparecen también riesgos asociados a los temas de seguridad de la cadena de suministro, especialmente en lo que tiene que ver con generadores de carga, con transportadores, con operaciones portuarias y también esto de almacenes generales de depósito y demás, todo lo que tiene a lo largo de la cadena de importación, exportación y producción. Y esta nos genera una neurosis alrededor de las nuevas prácticas de la seguridad física basada en riesgos. A esto también tenemos que ponerle mucha atención porque con los efectos de la gestión ambiental y la sensibilidad de las organizaciones y las sociedades alrededor de la contaminación, estamos hablando ahora de movilidad alternativa y estamos hablando de estrategias de seguridad vial, pero alguien tiene encendido el micrófono, eh, armonizar ese tema de la movilidad con los temas de seguridad vial también exige una visión de riesgos y ni qué decir de todo lo que nos ha pasado en nuestros países a partir de lo de la pandemia y de otros eventos disruptivos que pueden ser también ambientales o pueden ser también tecnológicos y que tengamos que eh, usar nuestros esquemas de continuidad de negocio y también aprender de esas disrupciones para generar resiliencia organizacional. El cambio climático también vuelve y aparece y entonces vuelve a ser uno de los factores junto con los antrópicos de la generación de riesgos de desastres, junto con los efectos de la naturaleza y los comportamientos de la sociedad y del hombre con la naturaleza, estamos generando nuevas situaciones que finalmente se potencian y se manifiestan a través de gestiones perdón, de desastres en la naturaleza y desastres de todo tipo. Pero no contento con eso, también tenemos ahora, con todos los temas de transformación digital, una necesidad imperiosa de entender los entornos digitales y entender la ciberseguridad como un frente de trabajo que hoy debe ocupar también la mente de quienes gestionamos los temas de riesgos. Pero no hay que saber de todo, sino saber quién sabe de algo. Pero aún así, seguimos teniendo y aumentando el espectro de la atención y esa multitarea para este hombre que acabamos de ver en el slide anterior, y es todo el tema del cuidado de la reputación de la empresa.
y de cómo la responsabilidad social empresarial también considera los riesgos reputacionales como parte de ese insumo, la reputación como parte de ese insumo, de ese valor a defender de las organizaciones con respecto a sus grupos de interés. Y ni qué decir de las normas específicas de cada actividad, ¿cierto? Si yo produzco alimentos, pues tengo que pensar en el food safety, en el food quality, en el food security y esa seguridad de los alimentos, esa inocuidad alimentaria y todo eso que gira alrededor de, por poner un ejemplo, la industria de alimentos, y implica también un amplio espectro de consideración en lo que tiene que ver con gestión de riesgos. Ese concepto de lo plurivalente en los modelos de riesgos es porque cada uno de esos entornos tiene requerimientos de matrices de riesgos. Y así cualquiera se enloquece. Entonces aparece el concepto en inglés de aseguramiento, que no es más que no, que si uno lo tradujera al español, se leería como mucho del tema de los seguros. Pero en realidad el aseguramiento integral no es un tema que sea exclusivo del tema de los seguros. Es simplemente cómo hacer para que ese aseguramiento integral o esa gestión de la seguridad integrada en controles para los riesgos pueda llevarse al campo del ejercicio práctico en las organizaciones. Pero todo nace de tener un muy buen análisis de contexto de lo que estamos trabajando en Zona Segura, en análisis de perspectivas para la gestión de riesgos y buscando la manera de acompañarnos. Ahora hablamos con tema de Aplus, de cómo certificarnos, no solo como poseedores o sabedores de la norma, de que mira este conjunto de normas, es que son todas, son normas, pero no más que normas, son entornos de riesgo que tenemos que intervenir y entonces esto nos da la imperiosa necesidad de entenderlo como un ciclo. Más allá de tener un tema de matrices de riesgos en donde yo parta del supuesto de un riesgo inherente y después de tener unos controles, tener un riesgo controlado residual. Este ejercicio de variación entre el riesgo inherente y el riesgo residual finalmente tiene que materializarse en un reto. ¿Cuál es ese reto? Que hay que medir los cambios de estado del riesgo. Y cuando tenemos el reto de medir los cambios de estado del riesgo, no es medir los cambios de estado del inherente al residual. Eso ya está resuelto. Está resuelto en la historia. Y volvemos a las actitudes humanas. Porque las actitudes humanas nos hablan de que yo parto de la gestión de riesgos, construyo la gestión de riesgos a partir de un primer insumo, que es la certidumbre de que los riesgos existen. Puede que yo no los haya vivido, pero puede que yo no haya experimentado a lo largo de mi vida un atraco. Y yo puedo tener 90 años y nunca haber sido atracado. Para esa persona de 90 años, aún así, en su lecho de muerte, podría decir que los hurtos no existen. No, los hurtos sí existen. Que no le haya tocado a esa persona es otra cosa. Pero la probabilidad de que a una persona en cualquier país latinoamericano sea víctima de un hurto o en cualquier parte del mundo sea víctima de un hurto es una probabilidad que habría que medir. Pero que existen, existen y que son inherentes esos dos riesgos, como, así como el hurto, muchos más
existen en relación a un sistema o a una persona, eso nadie lo podría rebatir. Esa calificación como línea basal del riesgo inherente finalmente se nutre de qué hago yo en una organización para poder cambiar esa realidad. Y cuando entonces hago un inventario de los controles existentes, que ya están presupuestados y que finalmente están, ya se ha hecho un gasto en ellos, ¿sí? Esos controles existentes que ya existen y que están funcionando y que de una u otra manera pueden ser eficientes para el tratamiento del riesgo, no me permiten más que tener una matriz de riesgo residual o controlado. Y hasta ahí el planteamiento para la conversación es que yo puedo empezar el 1 de enero del 2021 haciendo este ejercicio. El 1 de enero del 2021 hice una evaluación de riesgo inherente, hice un inventario de controles y el 2 de enero, si es que es tan bravo de que sea capaz de hacerlo en un solo día, el el 2 de enero ya tiene una matriz de riesgo residual. Pero esa matriz de riesgo residual es una foto fija que se tomó el 2 de enero. El 2 de enero del 2020, el 28 de abril del 2021 en Colombia, hubo un alzamiento civil y unas revueltas en las principales ciudades y corredores viales del país que duraron casi 45, casi 60 días y pusieron en jaque muchos de los aparatos productivos del país. Esa matriz de riesgo residual la cambió el contexto, no el riesgo, cambió el contexto. Y cuando cambió el contexto, yo debería trazar una línea entre el 2 de enero y el 28 de abril. Cuando el 28 de abril ya empezaron a existir cambios en, y entre el 2 de enero y el 28 de abril otras cosas más. Pero a partir del 28 de abril y en adelante, cada vez que ocurriera algo, yo debería tener entendido que el primero yo estoy ejecutando un presupuesto no solo de gasto, sino de inversión. Y en esos controles propuestos, entre el 2 de enero, debería monitorear no solamente lo que yo tengo de controles propuestos, sino qué es lo que le pasa al entorno en relación con los riesgos que para mí son inherentes al negocio. Entonces, ya no, yo ahí no me olvido del riesgo inherente, tengo que seguirlo considerando a partir de entender qué es lo que nos pasa hoy. Y aparece un nuevo concepto que desde 2015 han venido propugnando algunos teóricos de la gestión de riesgos, y es calcular la velocidad del riesgo, la velocidad con la que el riesgo puede volverse a manifestar en mi entorno y mi sistema. Y algunos teóricos hablan sobre que la velocidad podría ser el factor de medida que le hace falta a la probabilidad para poder tener una mejor medición de la incertidumbre. Y yo sé que hay algunos acá, compañeros, colegas, que ya tienen un mundo de preguntas alrededor de eso y podemos conversar. Pero lo importante aquí es entender que la retrospectiva, que es esa mirada hacia el pasado, tiene que migrar a quienes hacemos matrices de riesgos y hacemos gestión de riesgos, tiene que migrar a entender no el riesgo con una retrospectiva, que es un modelo frecuentista, sino mirarlo con un modelo de perspectiva con principio de realidad. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo presupuestado? ¿Qué es lo que estoy invirtiendo? Y cómo eso, junto con la realidad, hace que
haya una mayor o menor probabilidad o una mayor o menor consecuencia de ese riesgo en mi entorno. Ahora, una vez que yo tengo un presupuesto de gasto y un presupuesto de inversión, y mire que ya estoy hablando de cifras, las cifras no son de cuántas veces se presenta el riesgo, sino cuánto me cuesta ese riesgo. Porque finalmente el reto que tenemos quienes trabajamos en gestión de riesgos no es llegar a la matriz, sino entender cómo los controles sirven de tracción del riesgo. Esto es, al reducir la probabilidad, reducir la consecuencia, irse a una zona más cómoda dentro de la matriz. Y que en esa reducción de la probabilidad y la consecuencia nazcan las oportunidades. En ese nacimiento de las oportunidades es importantísimo entender que la gestión de riesgos no es un asunto ni de retrospectiva ni de perspectiva, sino de prospectiva. O sea, de mirar hacia adelante y entender que el 31 de diciembre del 2021 yo debería haber hecho en este ejercicio de simulación que les estoy haciendo, debería tener una comparación entre lo que yo calculé el 2 de enero y lo que me pasó el 28 de abril, lo que me pasó el 28 de mayo, lo que me pasó el 28 de junio, por poner un ejemplo simplemente, y ver cómo ese riesgo ha ido en velocidad mayor o menor, navegado a través de la matriz en una línea de tiempo, tiempo y velocidad, que físicamente, entendido desde la física, nos podría mejorar nuestra percepción del riesgo y más allá de la percepción del riesgo, entender cómo voy en la meta. Porque cuando yo pido recursos en el presupuesto de inversión, también debería comprometerme a hacer un trabajo direccionado a tener los riesgos como una meta que me permitiera, desde luego, entender la realidad de la compañía. Estos tres momentos, que es hay que medir los cambios de estado del riesgo, son un reto para quienes hacemos gestión de riesgos, pero son un reto también para la industria del seguro. ¿Por qué para la industria del seguro? Porque la industria del seguro debería, de alguna manera, girar hacia cómo las empresas que se aseguran, los asegurados, esas empresas tomadores del riesgo o asegurados, hacen una verdadera gestión y la miden adecuadamente. Y cómo, cuando tienen alguna brecha de controles o algunos controles que se les proponen para poder negociar las primas y las pólizas, eh, esa base de diferencia entre lo que yo tengo hoy y lo que estoy invirtiendo debería cambiar el estado del riesgo y poder, a través de un monitoreo de la línea de tiempo, entender la realidad del riesgo al momento de la renovación de los seguros. ¿Es un modelo ideal y teórico? Puede que sí, pero tiene que ver con que hay que volver esos controles un efecto que nos permita tener unos riesgos sobre la línea divisoria entre lo estratégico y lo operacional y que todo lo que suceda abajo se sienta arriba. Eso que sucede abajo y se siente arriba tiene que ser un efecto de traspolación que permita que poder calcular la desviación de el comportamiento del riesgo entre el riesgo residual y el riesgo proyectado. En esas categorías de controles, pues yo tengo unos controles que pasan
que pasan por tener cumplimientos legales y normativos. Esos cumplimientos legales y normativos nos ayudan a entender el marco regulatorio de la organización. Está loco. El marco regulatorio, el relacionamiento del entorno del ambiente, el aseguramiento de las personas. Está desobediente esta presentación. El aseguramiento de los procesos, de la información, de lo financiero, de la infraestructura, los temas de seguridad física, de gestión de emergencias y de continuidad de negocio. Hasta ahí la exposición inicial de esta masterclass. Ahora, ¿cuál es el reto que les quiero plantear? El reto que les quiero plantear hoy en la conversación es que hablemos de cada uno de esos componentes de el aseguramiento integral. Y entonces yo hice un ejercicio en el transcurso de la semana y fue invitar a colegas también que después de la exposición entiendan, y como ya cada uno tiene su expertise, hay una profundidad en el planteamiento que podemos compartir hoy en este escenario y podemos seguir compartiendo dentro de 8 días en este debate. Entonces, mi primera pregunta en los temas de aseguramiento integral del riesgo, hoy la pregunto yo y ustedes son los entrevistados, es para Camilo González, porque No me cuando he volado hablamos todavía, no me he volado todavía, no Carlos. se ha volado todavía, Ya estaba intuyendo que me tocaba de primero. para Camilo González, porque cuando hablamos de aseguramiento integral, con todo ese panorama que acabas de ver, el tema de gobierno corporativo, específicamente el tema de gobierno corporativo, porque el de cumplimiento lo abordamos con otro invitado que tenemos aquí, que es Juan Sebastián Cabrera. En el tema del gobierno corporativo, Camilo, ¿cómo ves el esquema de aseguramiento integral del riesgo? Correcto. Carlos, pues lo primero, de nuevo un saludo muy cordial para ti, para tus socios en Zona Segura, que son todos mis grandes amigos. Veo que Carlos Díaz está por aquí conectado también. A todas las personas que están conectados, algunos de ellos hemos tenido la oportunidad ya de participar en actividades de conocimiento como estas. Y qué bueno que se genere de nuevo esta dinámica de encuentros para seguir haciéndonos aportes los unos a los otros, pero también para seguir haciéndole aportes a nuestro contexto empresarial, ¿no es cierto? Que finalmente es de lo que se trata, que nos enriquezcamos conceptualmente a través de las experticias variadas que tenemos para poder hacer aportes sociales. Creo que cada vez, y puede ser el transcurso de los años y las canas que cada vez se acrecientan más, las que hacen ver esa realidad como algo absolutamente necesario e indispensable en A todo los lo que que les haremos. queda pelo, a los que A les los que queda el nos queda pelo. pelo. O sea, a Jorge Loza le queda bastante pelo. A nosotros ya no nos queda nada. Bueno, Así listo, es, Camilo. así es. Bueno, respecto a tu pregunta, Carlos, pues lo primero es que hago una confesión. Aunque llevo bastante tiempo trabajando alrededor del tema de gobierno corporativo, y al hablar del gobierno corporativo necesariamente aparecía por allí colateralmente para mí el tema de los riesgos y de la gestión de riesgos ya de manera más puntual, fue a través de conversaciones contigo, con Carlos Díaz, con Juan Manuel, que aterrizamos o aterricé yo lo que es el entrelazamiento casi que inseparable que existe entre lo uno y lo otro. Y empezaría por hacer referencia a varios de los elementos que trataste en tu exposición, Carlos, y gracias por compartirnos, como siempre, tu conocimiento. Y es, hombre, cómo articular esto que a veces vemos solamente, y así lo veía yo hace algunos años, como algo económico y normativo, cómo articularlo con lo estratégico, cómo se nos relaciona esto incluso con elementos estratégicos de la mayor dimensión, con el propósito, con la visión, con la aspiración organizacional. Y resulta que se relaciona y se relaciona de una manera muy poderosa. Desde cuando me empecé a involucrar con el tema del gobierno corporativo, empecé a vislumbrar algo que tampoco era fácil porque mi formación es la de abogado.
El Ujú. tema del gobierno corporativo no es un tema legal, es un tema estratégico. Que por ahí en el entre líneas hay elementos legales, pero por supuesto que sí. Como muy bien lo decías ahora, hay un ordenamiento jurídico al que tenemos que obedecer. En las diferentes organizaciones tenemos unos estatutos que tenemos que obedecer. Tenemos unas reglamentaciones que tenemos que obedecer. Y si los conocemos y los cumplimos, pues tanto mejor. Pero el fondo y el meollo del gobierno corporativo se encuentra es en lo estratégico, en la medida en que el gobierno corporativo apunta hacia la sostenibilidad de la organización, hacia su perpetuación o su continuidad. No hablemos de perpetuación, que en este mundo hablar de perpetuación, pues ya la vida nos ha demostrado suficientemente que es demasiado ambicioso y además innecesario, pero sí la continuidad en el tiempo de las organizaciones, ¿no es cierto? Y poniendo una puntualización mayor. Lo mencionabas muy claramente en el recorrido tan ilustrativo que nos acabaste de hacer, aún en algo tan fundamental en el mundo moderno como lo reputacional. El gobierno corporativo nos fortalece la reputación organizacional. ¿A qué voy con esto? A que cuando, particularmente dentro de mi esquema mental, escuchaba el concepto de gestión integral del riesgo, yo asumía la palabra integralidad solamente desde la perspectiva de todos esos elementos de riesgo que nos acabaste de describir. Todos esos elementos de desastres, del riesgo legal, del riesgo en transporte, en lo logístico, en lo ambiental, en nuestro aspecto de responsabilidad social, en nuestro etcétera, etcétera. Pero resulta que la integralidad también tiene otra manera de verse, y es la integralidad dentro de la organización. La gestión de riesgo debe observarse integralmente a lo largo y ancho de toda la estructura organizacional, desde la mismísima Asamblea General, porque si decimos que el riesgo está integrado con lo estratégico y dentro de lo estratégico está el propósito, la aspiración, ese propósito y esa aspiración tiene que estar alineado con lo que piensan unos accionistas. De manera que desde los mismísimos accionistas tiene que empezar a trazarse línea acerca de nuestra visión, acerca del riesgo y cómo gestionarlo. Y si descendemos, por supuesto, nos encontramos con un escenario de un protagonismo mayor, que es la junta directiva o el organismo que haga sus veces. Allí está el centro de la estrategia. Y si está el centro de la estrategia, también está el centro del seguimiento a la estrategia. Y cuando hablamos del seguimiento a la estrategia, es imposible hacer un adecuado seguimiento sin haber detectado previamente las posibilidades que tenemos de que no podamos cumplir con los objetivos estratégicos que nos trazamos. Y esa posibilidad de no poder alcanzar objetivos está materializada en los riesgos. Vislumbro y esto, desde mi experiencia, me parece muy importante que por fin en las juntas directivas se está empezando a hablar con algún nivel de seriedad del elemento riesgo, cosa que hasta hace muy poquito tiempo no se hacía. Y asumo, porque todo trae un aspecto negativo y positivo, que el tema de la pandemia influyó bastante, porque nos dimos cuenta que eso del riesgo no era carreta, nos dimos cuenta que eso del riesgo es verdad, que eso del riesgo está allí y que tenemos que enfrentarlo. Y hay que enfrentarlo desde las instancias adecuadas. Si en la junta directiva u organismo que haga sus veces tenemos claros unos lineamientos acerca del riesgo y su adecuada gestión, para la gerencia y su equipo de trabajo se facilitará la vida, ¿no es cierto? Porque ya se podrá hacer ese eslabón que de fácil no tiene nada, aquello de lo que sí hacia abajo, de siente arriba, ¿cierto? Por ahí había un mal chiste hace algunos años al contrario, ¿cierto? No lo digamos, no lo Yo, digamos. yo, yo prefiero no meterme en esos Sí, sí, no nos berenjenales. metamos en enredos, ¿no es cierto? Pero ahí en la gerencia encontramos el eslabón entre lo estratégico y lo operativo. Y a partir de allí tenemos la posibilidad de generar un elemento en común entre el gobierno corporativo y la gestión de riesgos. También es más o menos evidenciable y se va tornando cada vez más claro que el gobierno corporativo, que es un concepto estratégico, también a la hora de la verdad es un elemento de cultura organizacional. Hay cultura de buena gobernanza o hay cultura de mala gobernanza, porque gobierno corporativo tiene cualquier organización, por definición. Habrá quien tome decisiones,
bien tomadas, mal tomadas, bien articulados, mal articulados. Pero una buena gobernanza es un tema de cultura. Una buena gestión de riesgo es un tema de cultura, donde, como muy bien lo decías al principio, Carlos, desde el presidente de la compañía, y yo me subí un poquito hasta los accionistas, hasta la señora de los tintos y el portero, tiene que estar impregnado de esa cultura del riesgo. No los bajemos pues hasta la gestión del riesgo, no les enredemos la vida. Pero sí de la existencia del riesgo y de su papel importante para que ciertos riesgos no se materialicen. Y un ejemplo tan cotidiano y tan bobito como que la señora del aseo, si está trapeando con alguna sustancia que pueda ser resbalosa, pues ponga el aviso correspondiente, ¿no es cierto? Y entienda que eso no es una rutina, sino que es algo que es importante y que tiene que ver con la razón de ser de su rol. Pero para no extenderme, Carlos, cierro con lo siguiente. Tenemos dentro del gobierno corporativo, además de la definición clara de esas instancias de toma de decisiones, y cuando los roles se aclaran, los riesgos se disminuyen, también tenemos algo que llamamos la arquitectura del control. Y entonces de pronto allí ya tenemos una aproximación mayor a lo que es el control en términos de riesgo también. Tenemos una revisoría fiscal, pero tenemos unas auditorías, pero tenemos unos oficiales de cumplimiento que a veces también, y a lo largo de mucho tiempo, han sido vistos como unos elementos con los que tenemos que cumplir. Qué pereza tener revisor fiscal, pero es que nos toca porque nuestro volumen de ingresos y de activos así nos lo exige, aunque seamos una SAS. Tenemos que tener, qué pereza, tenemos que tener revisor fiscal. ¿Para qué nos vamos a enredar la vida con auditorías externas? ¿Para que nos digan cosas que no queremos oír? Conformémonos con una auditoría interna que la maneja la gerencia más o menos a su amaño. Cosas como esas también creo que van quedando en el pasado, porque cada vez entendemos con una mayor claridad que un adecuado funcionamiento y estructuración de esa arquitectura del control nos sirve para detectar de manera oportuna algunas situaciones que, de no detectarlas, se pueden convertir en elementos de altísimo riesgo para la organización en todos los aspectos que nos acabas de recordar y que acabas de graficarnos tan didácticamente como siempre lo haces. Entonces, una buena construcción, una buena estructura de gobierno corporativo, aseguramos la integralidad en la toma de decisiones, teniendo como uno de los ejes centrales el riesgo. Y también tenemos la posibilidad de construir la arquitectura del control de una manera sistémica, para que no haya una revisoría fiscal que actúa por su lado, un señor que se llama oficial de cumplimiento que está por allá solo y desamparado llenando formatos y cumpliendo con algunos oficios, y una auditoría que va a ser muy cuidadosa de no decirnos cosas que no queremos oír. Podemos armar una arquitectura del control supremamente válida y útil para la organización. Y cierro con lo siguiente. No es gratuito que nos aparezca en ese recorrido circular que nos hiciste, Carlos, el tema ambiental y el tema de responsabilidad social. Hoy esto lo tienen más claro ustedes que yo. Cada vez hablamos con mayor frecuencia y fuerza de los famosos factores ASG por sus siglas en español o ESG por sus siglas en inglés. Me quedo en el español. Lo ambiental, lo social y el gobierno corporativo. Lo ambiental, lo social y el gobierno corporativo. Esas son tres patas inseparables que conforman un trípode que soporta hoy una parte fundamental de las organizaciones. Y de nuevo, tiene que ver con la manera como nos observan desde afuera. Esos factores ESG, ¿cómo surgieron? Surgieron analizando los elementos que los inversionistas tienen en cuenta para invertir. Además de los estados financieros, que siempre serán muy importantes, esa organización, cómo maneja su responsabilidad en lo ambiental y su esquema de gestión de riesgos en lo ambiental, cómo maneja su responsabilidad social y los riesgos en ese sentido, y cómo maneja su gobernanza, cómo maneja su gobierno corporativo y su relación inminente con el riesgo. Miren que no es gratuito que en estos fenómenos tan bonitos, tan interesantes, para seguirles el pulso, que se presentan en la vida real, en nuestro mercado de valores, por ejemplo, las sopas y cosas por el estilo,
No es Uy, gratuito, no es gratuito que en las asambleas generales candentes de los últimos tiempos se haya hecho mucho énfasis en el tema, en el tema de gobernanza, se haya hecho mucho énfasis en el tema de reputación organizacional, se haya hecho mucho énfasis en la importancia que esos factores ESG han tenido en unas organizaciones a las cuales hoy han llegado y pueden llegar unos nuevos inversionistas. Yo no digo que no vayan a darle cumplimiento al buen manejo de esos factores, pero por lo menos existe la incertidumbre, ¿no es cierto? Y existe el claro. mensaje, y existe el mensaje claro de que hay que ser muy cuidadoso con ellos. Un buen gobierno corporativo nos permite ser muy cuidadoso con ellos y a partir de allí muy cuidadosos con el adecuado manejo de todo este esquema de gestión de riesgos. Ahí encontraría yo una visión bien importante de esa integralidad de la que nos hablabas, Carlos. Nuestro experto en gobierno corporativo también hay que visibilizar un tema, Camilo, para redondear la idea brevemente, porque acuérdate que esta masterclass nos va a estar dentro de 8 días, pero tenemos que optimizar, es el tema de la sucesión, la permanencia de la sucesión en las juntas directivas, especialmente en las empresas que tienen carácter familiar, que son el 97% de las empresas de nuestros países, ¿cierto? Las pymes. Ese tema del gobierno corporativo no es para las grandes, es para todos. A todas, para Y absolutamente ese, todas, y de cualquier naturaleza, de cualquier edad, de cualquier actividad económica. Y ahí hay una figuración importante porque el gobierno corporativo se convierte en un control al riesgo de la perdurabilidad de la empresa. Es claro. Y hay una palabra que ahí me parece como una palabra mágica dentro del gobierno corporativo que en la medida en que se vaya apropiando en las organizaciones se le puede dar también todo el vigor. El gobierno corporativo, y apunta exactamente lo que acabas de decir, apunta a trascender del personalismo a la institucionalización. Y eso tiene cabida cuando hablamos de los fundadores de una empresa de familia, que algún día se cansarán o algún día fallecerán, y entonces tendrá que pensarse antes de en una sucesión para no poner en riesgo la continuidad de negocio, pero también ocurre en otro tipo de empresas donde existe culturalmente, y eso es muy respetable, la tendencia a la perpetuación en ciertos cargos, donde encontramos juntas directivas con personas que llevan 20, 30, 40 años en esa junta directiva. Eso no está ni mal ni bien. En algunas organizaciones funciona, en otras no. Pero si lo miramos desde la óptica de la institucionalización, sí hay un alto riesgo. Hay un alto riesgo porque las organizaciones terminan siendo identificadas con las personas o cuando hay una gerencia que se perpetúa, pasan situaciones similares. Ese elemento del adecuado plan de sucesión en todo el sentido amplio de la palabra y en diferentes instancias, es un gran asegurador de la continuidad de negocio. Camilo, muchísimas gracias por tu intervención, fantástico. Yo no tengo sino agradecimiento contigo y admiración por todo lo que sabes, además del tema de gobierno corporativo. Y entonces esto lo ratifica desde esa arista del aseguramiento integral que gobierno corporativo hace parte de ese conjunto del aseguramiento integral. Eso pie nos da pie para hablar ahora, tú lo mencionaste, el tema de cumplimiento. Y para eso yo quisiera invitar a Juan Sebastián Cabrera, nuestro socio de Cuádrico, para que habláramos un poco sobre los esquemas de cumplimiento. Juan Sebastián, tú estás ahí, ¿cierto? Sí, señor. Primero, muy bien. Juan, Hola, buenas ¿cómo, tardes. cómo estás, Juan? ¿Qué has hecho? Todo muy bien, Carlos. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Yo sé que esto no es una presentación ni nada por el estilo, es una conversación en vivo con todos los amigos y entender este proceso de integralidad del aseguramiento a partir de ese segundo componente que es el tema de compliance one. ¿Cómo lo ves? Bueno, tomo varias frases, pues palabras que dijo Camilo. Camilo, sí, Camilo. Camilo, Camilo, sí.
me parece muy interesante, somos como muy afín a lo que pensamos. Yo también digo que la arquitectura del control de riesgo viene desde la cabeza de las empresas y dentro de esa arquitectura del control del riesgo está ese cumplimiento normativo y no solo de las normas obligatorias, ¿no? No solo hablo de las normas de leyes, decretos, circulares, resoluciones y todo lo que, sino esas normas de industria, ¿no? Que de eso trata también el compliance, de cómo yo dentro de una industria acepto y adopto esas normas de cumplimiento que no son expedidas por el Congreso, por el presidente, bueno. Y lo que quiero, pues para no alargarme tanto, decirles es que estamos viendo que las empresas ya no están con ese tenemos que cumplir, ya estamos formando esa cultura de cumplimiento, no porque me van a sancionar, no porque voy a tener una multa, sino porque efectivamente las empresas se están dando cuenta que las normas industriales o las normas obligatorias son ese camino para la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que esa cultura de cumplimiento está de nuevo surgiendo más que como una obligatoriedad de me toca cumplir, como lo decía Camilo, tengo un oficial de cumplimiento porque me toca cumplir. No, tengo un oficial de cumplimiento que está haciendo que mis sistemas, independientemente cuál sea, si contra el lavado de activos, si contra la corrupción, contra el soborno y bueno, y todo lo de transparencia, esto es una herramienta que estoy implementando en mi empresa para la sostenibilidad, para mitigar esos riesgos de incumplimiento. Ay, qué pena con ustedes. No, tú estás en tu casa, no estás en conversatorios, no te preocupes. Juan, Y hay un tema ahí que quisiera que le hiciéramos un doble clic pequeño, y es el tema de cómo esta propuesta de aseguramiento integral del riesgo como concepto holístico, como un concepto universal, redondo, ese tema del compliance lo que aporta es que integridad, tal vez reputación, ¿cómo lo ves? yo lo veo desde varias perspectivas. Primero, reputación y confianza. Si yo soy una empresa que cumplo con mis clientes, proveedores, con mis grupos de interés, entonces genero confianza, que de ahí viene el compliance, ¿no? De generar confianza para las inversiones. Mitigo el contagio de corrupción, el contagio de lavado de activos, el contagio no sé, sobornos y de todos los delitos que están asociados a la transparencia. Entonces, siendo una entidad que cumple con los mecanismos, con los procedimientos de ese gobierno corporativo que hablaba Camilo, entonces yo genero esa confianza para la inversión, esa confianza para el negocio. Bueno, Juan, contesta tu llamada tranquilo. Sí, Vamos espérame a... que ya me estoy preocupando porque es mi esposa. No, Ya va 4 ya veces. más faltaría. Muchísimas gracias. Gracias por asistir y gracias por ese concepto. Ya vamos en 2 de 16 de esta masterclass. Ahora yo quiero, había levantado la mano Francisco. Pacho, levantaste la mano, dale. Y voy a anticiparle a Clarita Restrepo, que ya está también conectada, para que se inspire y nos cuente cómo esa parte del aseguramiento de las personas también hace parte integral de ese esquema de aseguramiento integral. Francisco Andrade. Gracias, Carlos. Bueno, definitivamente se vuelve un gran reto el tema de fortalecer el proceso de supervisión de la gestión de riesgos, o mejor aún, de la misma administración, porque es que nosotros tendemos a utilizar dos términos como un sinónimo. Una cosa es la administración de riesgos y otra cosa es la gestión de riesgos. ¿Sí? Pero que conectan entre ellos. Y creo que recuerdo que Carlos Mauricio Moreno lo había mencionado en sus conferencias también. Entonces,
a partir de ahí, el tema de gobierno corporativo, juntas directivas o consejos de administración, como lo mencionan en Europa, digamos que el tema riesgos, a partir de los eventos que hemos venido teniendo o que se han presentado, que ponen en riesgo esa continuidad organizacional, las grandes reflexiones que nos dejó la pandemia, pues de una otra forma ya están abriendo los ojos las juntas directivas para asumir, de acuerdo a lineamientos como lo muestra 31.000, como lo muestra COSO, ¿sí? Inclusive ley SOX, etcétera, en Estados Unidos por el tema de banca e inversión, ¿sí? La supervisión de riesgos por parte de juntas directivas. Ese rol, en este momento, lo están delegando en nosotros, como esos expertos que apoyan esos comités desde lo técnico. Y lo que han manifestado los anteriores ponentes, que estoy absolutamente de acuerdo, en el sentido en que ese rol cada vez está generando mayor preponderancia en las organizaciones desde el enfoque estratégico para llevarlo al campo operacional y que tenga ese impacto en la continuidad. Entonces, en ese orden de ideas, lo más digámoslo así, en el aporte, y no sé si me permite Carlos Eduardo Vanegas, que lidera aquí este proceso, recuerda que yo posteo cositas en redes. Claro. Y precisamente, si a bien consideran, si estamos en un espacio académico, aquí no hay Total. competencia de nada, al No, contrario, no, creo no. que no, aquí lo que hay es sinergias. total. Pero, si me permites, les puedo compartir el link de mi infografía del rol de juntas directivas en la supervisión de riesgos. Ese lo he colocado yo en una actividad de proposición, porque el conocimiento, como lo has dicho muchas veces, hay que democratizarlo No, para que logremos hacer ese por evangelio. favor, ponlo por favor en el chat. Claro que sí, ni más Entonces, faltaría. se los envío para que lo Maravilloso. descarguen. Inclusive, por favor, mírenlo y denme el lapo. Retroaliméntenme, por favor. Entonces ya lo hago con todo el gusto, porque estamos en un espacio académico y eso inspira. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Francisco, por tu intervención. Clarita Restrepo, qué rico, yo te veo por ahí, qué rico verte, aunque sea por cámara, hace rato que no nos vemos en persona. ¿Cómo les ha ido? Mucho gusto. Hola, Clarita, qué rico verte. Clarita Bueno, es, muy interesante. Gracias. Clarita es ingeniera, amiga de esta casa desde los principios de los tiempos. Y se dedica a temas de seguridad y salud en el trabajo. Ha sido nuestro faro durante muchos años. Hemos compartido con ella muchas experiencias alrededor de esto y quisiéramos escucharte, Clarita. Hablamos al principio de esto, de un concepto de aseguramiento integral y cómo ese concepto de aseguramiento integral es un concepto redondo en donde todos los temas de procesos, de seguridad del entorno y del ambiente, el aseguramiento de las personas, la información, los seguros, la continuidad de negocios, todo eso es un espectro redondo que deberíamos integrar. ¿Cómo ves, Clarita, el tema de seguridad y salud en el trabajo y ambiente, que tú eres súper experta en esto, en esa integralidad? Porque a veces eso parece que es un universo como aparte, ¿no? A veces en las organizaciones es, ay, no, eso, ahí vienen los de CISO, como que los de CISO fueran como una especie distinta. ¿Cómo lo ves, Clarita? Bueno, muy interesante. Lo que yo quiero como dejar como reflexión es que este tema de proteger o asegurar la vida y la salud de las personas, yo pienso que se debe manejar desde la alta dirección, desde las juntas, como una visión de no tener pérdidas de nada. O sea, si yo quiero tener siempre productividad y quiero evitar pérdidas, yo creo que tiene que ser una visión global, o sea, integral. Si yo quiero no tener pérdidas o quiero evitar pérdidas en todo tipo, cuando yo trabajo en disminución de pérdidas en calidad, con seguridad. Si yo trabajo para que la máquina no falle, para que la máquina no pare,
si yo hago, por ejemplo, mantenimiento preventivo de una máquina, con seguridad también estoy evitando accidentes. O sea, cuando, digamos, se mira de manera integrada la calidad, proteger el medio ambiente, que la máquina no chorrea aceite, porque si aceite termina en la alcantarilla. Entonces, digamos que el trabajador no tiene que hacer maromas, ponerle una trampa a la máquina para meter la mano para que funcione mejor, porque yo siento que mi jefe está encima respirándome para que saque productos como sea. Entonces, digamos que si desde la alta dirección, desde la junta, desde la gerencia, hay un mensaje claro que diga, no queremos pérdidas, incluida la salud y la seguridad, o sea, incluida las vidas humanas, incluida cada falange de los dedos de la mano, con seguridad eso se transmite y que todas las acciones sean contundentes, o sea, si yo de verdad pienso que todos los accidentes se pueden evitar y no permitir como que haya ninguna como trampa a esos seguros, a las máquinas, que no haya ningún, digamos, que no tomen atajos los trabajadores para poder cumplirle al cliente, o sea, buscar como todas las maneras posibles para que sí se cumpla esa política que ya firmaron desde la alta dirección, independiente de las normas que definan, que sí ISO 45000, RUC, todas las otras nuevas que han ido surgiendo de las empresas petroleras, todas las que se han ido modernizando, NORSC, todas esas normas, mejor dicho, puedo escoger la norma que quiera o puedo ni siquiera implementar una norma de esas, simplemente tener una conciencia clara de que queremos trabajar sin pérdidas de ningún tipo. Y así yo pienso que es como una mirada más integral de los sistemas y de manera indirecta termina beneficiando la salud y seguridad de los trabajadores. Indiscutiblemente. Tú dijiste ahora una cosa bien importante que no puede pasar de soslayo, y es, este tema no es no es porque sea una norma, es porque finalmente la preocupación es la estabilidad del negocio, ¿cierto? Exacto, la continuidad. Y sea el tamaño que sea, y sea el negocio que sea, y sea el objeto social que sea, el tema es estabilidad del negocio. Hay una cosa que me parece que importante. Ayer estaba yo de moderador en un encuentro con la ARL AXA Colpatria en el Consejo Colombiano de Seguridad. Tenía a dos empresarios, dos par de monstruos como invitados, y cada uno de ellos hacía una reflexión alrededor del tema de seguridad y salud en el trabajo, pero ellos decían, miren, es que si yo no me gerencio a mí mismo, o sea, la gerencia mía, es la gerencia de mis riesgos y mi exposición como persona. Es la base de todo sistema de gestión de riesgos. Y a veces pensamos que los sistemas de gestión de riesgos son un mundo de matrices y un mundo de cosas que tenemos que llenar y formatos que diligenciar, cuando en realidad aquí es puede que sea un poquitico androcentrista. Y ahí me va a matar Jorge Loza cuando diga esto, pero pensar en que digamos que la gran mayoría de las organizaciones en América Latina eh, son empresas que no tienen más de 5 o 10 trabajadores. Y que a usted le falte uno es No, ya ya, un problema serísimo. exactamente. Es un problema serísimo. Y si el que falta es el gerendueño, ahí Camilo me va a matar con el, con Con el, el término. con el término de gerendueño. Si lo que falta es el gerendueño, pues ahí ya el problema es de continuidad de negocio. Entonces ya es un tema de gobierno corporativo, pero es un problema que se originó en seguridad y salud en el trabajo, porque decidieron irse los dos únicos dueños en el mismo avión y se estrelló el avión. ¿Qué va a pasar ahí? Se acabó la empresa, ¿cierto? O como pasó en Singapur en noviembre y diciembre noviembre del 2019 y noviembre del 2019 y enero de 2020, cuando ante el confinamiento de Wuhan en China,
los de Singapur dijeron, Dios, nosotros que somos un milagro económico basado en pymes, esto es un problema de continuidad de negocio. Y yo recuerdo que el 15 de febrero yo tuve acceso a un documento de continuidad de negocio de la Agencia de Fomento Industrial y del Comercio del gobierno de Singapur, recomendándole a todas las microempresas que montaran rápidamente un plan de continuidad de negocio. Y decía 4 o 5 formulitas. Para allá va mi pregunta clarita. Y es, está bien, tenemos una línea basal. La SUNAFIL en Perú exige en República Dominicana está el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nosotros tenemos esa 1072 y todos los decretos que están debajo de esa cobija, de esa sombrilla. Pero más allá de la norma, Clarita, es cómo sembrar ese tema de la buena práctica para que sí sea parte del aseguramiento integral más que el cumplimiento de la norma, la buena práctica. Yo pienso que a los empresarios no les podemos hablar desde que se le va a incapacitar un trabajador porque no nos ha funcionado. O sea, hemos mostrado cifras que se te presenta y costos ocultos, cuánto vale que se te ausente. Cuando se para la producción, cuánto dejo de entregar, si se retrasan tus entregas, o sea, como desde la productividad es lo único que nosotros nos ha funcionado. O cuando no tienes implementado un plan de emergencias, cuánto cuesta recuperar, así tengas asegurado, cuánto cuesta continuar en marcha con la producción, cuáles son tus alternativas para seguir entregando productos o servicios después de un incendio. Pienso que tiene que ser con el tema de costos y esos costos incluyen el tema pues legal, con cifras muy exactas del tema legal de una demanda, aunque a veces no, pues no es tan efectivo, pero pienso que es más desde la productividad, de cuánto cuesta parar una más si son el cálculo que hacías, o sea, es que se te incapacita uno y a veces puede ser el 20% de los trabajadores, porque en realidad eso equivale. Entonces, es mi opinión en este momento, pues sin mucha preparación. Muy bien, ya levantó la mano Jorge Loza, ya me va a regañar. Jorge, Ajá, le va a corregir dale. un montón de cosas ya. Hola, buenas tardes a todos. Mil Hola, disculpas Jorge. por llegar un poquito tarde, pero interesante porque sí es cierto, desde la productividad, pero hay que darle un sentimiento, ¿no? Porque digamos que el gerente corporativo, el dueño del negocio, solamente entiende en verdes monedas y símbolos que van sumando. Entonces, cuando uno empodera al colaborador y le hace ver lo relevante también es una forma de buscar un lenguaje para que el gerente general entienda de que su más importante capital es ese know-how que se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo y que finalmente es lo que hace la diferencia entre el producto que él vende y el de la competencia, ¿no? Y cómo sacarlo por un instante solamente de la línea le va a generar enormes pérdidas, quien el mejor gestor de desastres va a poder sacarlo de esa temática. Eso es un poquito para complementar lo que decía Clarita. Un abrazo. Me salvé. Súper, Me, sal- gracias. me salvé de esa cuchilla. Hablemos ahora gracias Clarita, estamos haciendo un paneo general. Bienvenida siempre, esta es tu casa, tú lo sabes, que es amor sincero lo que sentimos por ti. Hablemos de ambiente y hablemos de impactos y hablemos de esas cosas. Y yo creo que yo veo por aquí conectado a Albeiro González, Albeiro que le gusta participar en estas conversaciones. Me gustaría que, Albeiro, si tienes forma, habláramos del tema de cómo contribuye esto, el tema de la gestión ambiental a, al aseguramiento integral del riesgo. Creo que Albeiro está y no está.
pero veámoslo entonces con Clarita. Clara, tú también eres experta en eso. Ahora, Albeiro se entusiasmará ahorita seguramente. Bueno, entonces vamos a tocar ya el tema ambiental, ¿cierto? Sí. Sí, listo. Bueno, es importante, quiero como continuar en la misma línea de nuestro compañero de Perú. ¿Me recuerdas el nombre, porfa? Jorge Loza. Jorge, que me encantó la opinión de él, porque pienso que, digamos que los trabajadores, si desde el convencimiento que tengan de protegerse a ellos y de proteger cada actividad que realizan con el fin de no afectar el medio en que estamos trabajando, con seguridad se puede generar esa cultura. ¿Cuál es el impedimento a veces, tanto en el tema ambiental como de salud y seguridad, que lo iba a agregar ahorita? Es que haya como unos jefes inmediatos que apoyen, ¿cierto? O sea, que no sea como una política que está arriba, que dice unas cosas hermosas, ¿cierto? Que las redactamos, a veces las redactamos nosotros. Y abajo, Sí, además. sí, abajo el trabajador está convencido, algunos, ¿cierto? No todos. Pero digamos que el mando medio está ahí digamos, en una situación compleja, ¿cierto? En que tiene que entregar, tiene que responder por unas citas. Entonces pienso que son como presiones que se hacen para que a veces nos saltemos un poquito lo que definimos en los procedimientos, en las políticas, y pienso que el tema ambiental está mucho más, digamos que en el tema ambiental es menos evidente la pérdida, porque cuando yo derramo un poquito de aceite, pues yo veo el reguero ahí, que en estos días tuve una ladrillera y se rebosó la caneca con el material, con el aceite quemado, y digamos que el trabajador ve que él se derramó de la caneca, está ahí en el piso, digamos, la tierra donde está la caneca. Pero digamos que en ese momento él no está viendo como el efecto tan real que es a continuación que se vaya a los cuerpos de agua y que genere una afectación tan fuerte como la que estamos generando en todo el mundo. Lo mismo pues cuando hacemos, digamos, movimientos de tierra, cuando hacemos, digamos, un descarte de todos estos materiales peligrosos como las luminarias, las baterías. Digamos que a veces se tiene que hacer unas acciones haciendo una visión digamos, en el efecto final. Y pienso que por ahí es que tenemos que como trabajar mucho más para que el trabajador sea consciente de que una sola gota de aceite que derrama sí hace efecto, ¿cierto? Que a veces se toma como muy a la ligera, esta pilita que yo dejo acá, yo creo que eso no se nota. O sea, en ambiental sí que es cierto que cualquier miligramo en un cuerpo de agua afecta vidas, afecta la salud y las vidas de varios tipos de especies. Es como mi idea en este momento. Listo, Clarita, muchísimas gracias. Y entonces, siguiendo con esa misma lógica, ya pasamos por el gobierno corporativo, por el cumplimiento, por el aseguramiento del entorno y el ambiente, por el aseguramiento de las personas. Y hablemos ahora de aseguramiento de procesos. Y en ese aseguramiento de procesos, pues nosotros tenemos aquí a varias personas que son expertos en ese tema. Eh, Pedro se me fue. Pedro se me fue. Pedro se me fue. Pero bueno, independientemente de que Pedro lo había invitado para que conversáramos un poco del tema de aseguramiento de procesos, eh, pero independientemente de eso, Julián López, que es ingeniero industrial, es nuestro socio de Cuádrico, también es una persona que maneja todos los procesos de gestión de riesgos. Julián, tú estás por ahí. Sí, Carlos, por aquí estoy. Buenas noches. Muy bien. Julián, ya viste la exposición inicial de los motivos de esta masterclass que habla de aseguramiento integral del riesgo y cómo eso en conjunto de controles nos ayuda a dimensionar esto desde una manera más holística
Tú, desde tu visión, tú que tienes una experiencia larga en ese tema y tú como ingeniero industrial, pues con mayor razón, ese tema de aseguramiento de procesos, ¿cómo lo ves integrado a ese aseguramiento del riesgo? Bueno, yo veo ese tema de aseguramiento con un reto bien importante y es desde la parte que ya creo que se ha tocado desde las diferentes perspectivas, es la generación de una cultura. Hacer un control o bueno, asegurar un proceso a punta de controles porque sí no me lleva a lograr un buen resultado. El resultado se logra cuando yo entiendo el motivo y el propósito real de ejecutar un control. Ha sido muy común y durante la ya experiencia, yo diría que un poco larga, de 13, casi 14 años, en todo lo que es gestión de riesgo, de aseguramiento de procesos, he tenido la oportunidad de visitar diferentes, acompañar diferentes procesos y darme cuenta de diferentes tipos de culturas. Si se encuentra uno de todo, desde la que está la más avanzada hasta una que está apenas dando esos primeros pinitos en cultura. Y esa de los primeros pinitos en cultura es cuando lo estoy haciendo, como lo decíamos ahorita y lo recalcabas tú, Carlos, sobre el tema de la norma. Es que lo estoy haciendo porque lo dice la norma. Y cuando mi razón de ser es eso, yo como ejecutor de un control, que soy a la larga esa primera línea, esa primera persona que va a ejecutar un control en un proceso en caliente, llamémoslo así, no hablando de procesos industriales, sino un control cuando la situación está ocurriendo y cuando el riesgo se puede materializar. Y le preguntamos a la persona, ven, ¿y por qué estás haciendo este control? Ah, no, pues porque me toca, es que pues, esas son las funciones de mi cargo, es que esa es la razón de ser de por qué yo estoy aquí. Sí, pero, o sea, ¿qué riesgo estás mitigando? ¿Cuál es la razón? ¿Qué estás asegurando tú al momento de ejecutar ese control? Ah, no sé. Entonces, ahí es donde vemos esa fractura entre lo que es una cultura real y la necesidad que francamente tenemos al controlar el riesgo. Entonces, también tenemos desde el otro punto de vista esos procesos donde ya hay gente comprometida, donde yo ya me doy cuenta que si estoy en un proceso de acondicionamiento y estoy en la línea de blister de una línea farmacéutica, yo como operario tengo la conciencia de que estoy empacando productos para salvar vidas. Y eso me vuelve más sensible y eso me genera una cultura mucho más, llamémoslo, cercana hacia lo que puede pasar con lo que yo tengo, a que simplemente yo estoy aquí para hacer una lista de chequeo o para empacar unos productos en una caja, sino que yo estoy empacando un producto que va a salvar una vida. ¿Sí? También me tocó casos donde yo le decía, vea, es que estamos empacando televisores y si usted no empaca bien estos televisores en el año 2018 iba a haber gente que no podía ver el mundial. Ah, ¿cómo así? Entonces la gente se sensibilizaba un poco más y esto pues aplica obviamente a todos los niveles de las organizaciones, pero para mí el factor relevante aquí es que el ejemplo venga desde arriba. Y ahorita hablábamos desde la alta dirección, veníamos desde la junta directiva, desde los accionistas de la compañía, y ahí es donde se tiene que generar el ejemplo. Ahí es donde yo tengo que decir, ah, las necesidades son estas, yo tengo que generar un control por un motivo en particular y no porque me lo dice la ISO, porque me lo dice la ley, porque me lo dice la resolución. Desde allá arriba tiene que generarse esa actitud y permearse a toda la organización. Gracias, Julián. Son las 6:27. Mire que es que el tiempo en televisión no dura nada y ya se nos acabó el tiempo del conversatorio. Por eso planteamos que esta masterclass tiene una segunda sesión el 29 de septiembre a las 5 de la tarde. Esta primera sesión grabamos, desde luego, como siempre. La colgaremos a partir del lunes en nuestro blog para que para quienes quieran asistir a la segunda sesión, pues puedan ver la primera y no pierdan contexto. A quienes quieran invitar ustedes también en sus empresas, colegas, amigos, ya saben, aquí vamos a seguir la próxima semana conversando sobre aseguramiento integral de riesgo y seguro que vamos a tener unas sorpresas al final de la jornada el día 29. La grabación va a estar en el blog de Zona Segura, www.zonasegura.com.co, es la página web nuestra, el portal web nuestro de zona de la empresa.
ahí hay un slash que es Blog, una página que se llama Blog, y ahí están, y no solo todos los conversatorios que hemos tenido que ya pasan de 90 en Zona Segura, que es un orgullo también, un mundo de contenidos libres ahí para poderlos utilizar en sus organizaciones. A Javier, a Karen, que me lo preguntan, esta es su casa y aquí los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias Iván, te espero la próxima semana, por favor. Carlos Díaz, ¿quieres cerrar la sesión de hoy? Muchísimas gracias, Carlos. Nada, lo de siempre, darles gracias a todos, a los amigos que llevan con nosotros muchos años, a los que recién están ingresando a la construcción de esta comunidad de conocimiento. Qué alegría, doctor Camilo, volver a saludarlo, a Francisco, al doctor Carlos Moreno. Bienvenido a América de nuevo. Qué rico tenerlo aquí después de su extenso viaje por allá. Y a Iván. Vino santificado el hombre. A todos, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y reitero la invitación de Carlos también para que sigamos construyendo conocimiento y que sigamos nutriéndonos de esas maravillas que ustedes tienen en cada una de sus experiencias y compartirla con, como decía el doctor Camilo, entre nosotros y cumplir la misión que llevamos de acompañar a quienes toman decisiones en las organizaciones a tener herramientas basadas en conocimiento para tomar esas decisiones. Una feliz noche y Dios mediante nos vemos en 8 días. Muchísimas gracias, Carlos. Me pregunta, nos dicen por acá que hablemos de resiliencia. También vamos a hablar de resiliencia dentro de 8 días y tenemos por allá un conversatorio de resiliencia a finales de noviembre. A finales de noviembre tenemos un invitado bien interesante para hablar de resiliencia organizacional. A todos, a Camilo, a Andrés, a Clarita, a Carlos Mauricio, Hernán Avendaño, que tendremos oportunidad de hablar la próxima semana si tienes tiempo de conectarte, a Javier Antonio, a Josué, a todos, muchísimas gracias por haber asistido hoy a este encuentro y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Voy a quitarte el primer plano, Carlos Díaz, para poder hacer una cosa que he querido hacer desde hace rato y es tomar una foto. Ya tomé la foto. Eso, sonriendo. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Descansen. Feliz noche para todos. Un abrazo. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche.